Buenísimo, ya lo decíamos ayer, que esperábamos que se diera este anuncio. En la mañana ayer decíamos que se iba a dar el anuncio de la Comisión Asesora para la Vacunación del Ministerio de Salud Pública. Finalmente se da luz verde y se recomienda la inoculación a menores de 5 a 11 años en forma escalonada, ¿no? Y no obligatoria, igual que sucede hoy para los adultos, para los grandes. Y no escalonada, y se va también a tener en cuenta las patologías que puedan estar justamente favoreciendo un proceso infeccioso. O sea, aquellos chicos con determinados riesgos van a ser los primeros en ser vacunados. Y algo muy importante es que se deja bien en claro que la vacuna no es obligatoria y que tampoco el no estar vacunado va a condicionar a ese chico a limitantes de sus derechos en lo que tiene que ver con asistencias a centros deportivos o a centros escolares. O sea, no es obligatorio y obviamente esto va a caer en la responsabilidad y en la decisión de los padres. Pero no es que diga, no, este niño no está vacunado y yo no te lo acepto en el colegio o no te lo acepto en determinado club. Eso no corre, ¿no? Eso algo también, ayer Salles otra vez salió, el doctor Salles. Sí, el movimiento antivacuna. Es peligroso eso ya, ¿no? A mí me parece bastante divertido el doctor Salles, pero ya me parece que el personaje se lo comió y se está volviendo una cosa peligrosa porque es una persona que tiene cierta llegada y las cosas que dice confunden. Sí, ayer de vuelta hicieron una movilización, se manifestaron en Torre Ejecutiva, fueron al Ministerio de Salud. Con los niños no te metas. Bueno, lo calificaron, o mejor dicho, Salles de genocida a Salinas. Bueno, ahora vamos a tener a Moratorio. A Moratorio le pasó algo similar con gente también del movimiento y con un periodista. Están ahora en una demanda, ¿no? Respecto por injurias, por haberlo injuriado, lo acompañado con Hitler. O sea, es decir, está complicado eso. Yo de mañana me despertaba justo con la foto del hijo de unos amigos que viven en California, Chase se llama, y mostrando su certificado. Tiene 7 años. Bueno. Orgulloso. Está mostrando orgulloso de su certificado de vacunación Pfizer. Entonces dije, bueno, ya en Estados Unidos lo están haciendo. Me llegó directamente así. Buenísimo. Y bueno, y en Israel hace también pocos días, ¿no? La que se recomienda, ya sabemos que es la Pfizer, la vacuna ARN mensajero de Pfizer-BioNTech, en una proporción distinta y menor a la que en 2 dosis separadas de 21 días. El riesgo, o sea, el temor es el de la famosa miocarditis, ¿no? Inflamación del músculo cardíaco, pero que en definitiva muy poquitos casos, ¿no? Son muy pocos casos. El riesgo en realidad es mayor en los no vacunados, justamente como consecuencia del proceso inflamatorio multisistémico que se puede generar, y en la vacunación es más bajo que si te agarras la enfermedad y no estás vacunado, ¿no? Y que los adultos se sigan vacunando también, ¿no? Porque no es solo, la solución no es solo vacunar a los chiquitos. Sí, apostar a esos refuerzos famosos, ¿no? Ayer Buen Día consultaba al subsecretario y a otras autoridades del Ministerio de Salud. Claramente ya se ha definido que va a ser a partir del año que viene, no va a ser en este 2021. Falta definir cuál será la fecha, si será de repente antes de que comiencen las clases los chiquilines, ¿no? Eso estará por verse. Un placer recibirte, Gonzalo Moratorio, que nos hayas aceptado en forma presencial, estar en un día tan especial como hoy acá en el programa. Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andás? Igual para nosotros. Estábamos hablando de la oportunidad de la vacuna, ¿no? Ya es una decisión tomada. Me imagino que desde el mundo científico se saluda esta decisión. Quizá no se esperaba otra cosa, ¿no? No, como esperarse otra cosa, siempre es posible esperarse, dado que hay diferentes estrategias y que la principal es claramente por donde empezamos. Proteger las franjas etarias que son más vulnerables, proteger y incentivar la vacunación en adultos, entender que esta dosis de refuerzo o esta tercera dosis, creo que con el diario del lunes, si hubiésemos tenido tiempo, hubiese sido el régimen natural. Existen ya vacunas, por ejemplo, esto lo digo para incentivar a todos aquellos que aún no fueron por esta tercera dosis. Existen vacunas como la de la hepatitis B, que es la primera dosis, la segunda dosis al mes y la tercera a los 6 meses. Pero creemos que es una decisión basada en evidencia científica, en datos, en datos que muestran con la vacuna que elegimos un casi 91% de eficacia en prevenir la enfermedad sintomática en esta franja entre 5 y 11 años. Creemos que es una vacuna que tiene 1/3 en cuanto a la cantidad, ¿sí? En comparación con la vacuna de adultos. O sea, es una vacuna que tiene una dosis 3 veces menor y que claramente hoy sabemos que los últimos datos nos muestran que los niños han sido el nicho, ¿no? Han sido el lugar, más de un 30%,
creo que más de un 40%, fin de mes de octubre, los casos positivos se ubicaron en la población aún no vacunada, ¿no? Por debajo de los 12 años. Y es una manera de extender esta protección. Y sí, se saluda favorablemente, pero también hay argumentos como para decir que otro tipo de decisión tampoco sería equivocada. Ah, sí, eso, el haber esperado un poco más, ¿hubiese estado bien? No, yo creo que se esperó lo suficiente para tener más datos. Para tener más datos en función, hay que acordarse que la FDA esto lo aprueba ya a fines de octubre y demás en los Estados Unidos. Son 20 millones los niños que hay que vacunar en esta franja, si no me equivoco, en los Estados Unidos. Existen rondas de investigación lideradas en Londres por el Imperial College. Y además se entiende que esta decisión, como recién decían, no es para ayer, no hay la urgencia que tiene que tener, tiene que empezar por la población de niños que claramente son más vulnerables o que tienen algún tipo de adversidad, y que además el hecho de que se termine el tiempo escolar da tiempo también para llevar esto de forma progresiva, no obligatoria, escalonada. Gonzalo, tú decías, es importante esa cifra, ¿no? Del 40% de los casos vinculados a niños de corta edad. Digo, son casos que en definitiva tampoco han sido graves, ¿no? Han sido casos muy en comparación con lo que fue con los adultos. Y mucha gente dice, bueno, pero si los chicos han tenido la COVID y bueno, son casos que transcurren dentro de todo con baja sintomatología y no grave, ¿cómo justificar una vacunación? Digo, como una forma de evitar o reducir la transmisibilidad y de alguna manera proteger a aquellos adultos que decidieron no vacunarse? Bueno, es un buen argumento. Yo creo que el argumento es una buena pregunta desde el punto de vista de desafiar la respuesta que te puedo dar. Pero creo que hoy en día los argumentos para la vacunación subyacen principalmente en que existe una fracción cada vez más grande de síntomas adversos y patologías que pueden generarse luego de haber padecido la enfermedad de COVID, lo que se conoce como COVID largo, o del inglés long COVID, y en donde se cree que hasta un 5% de los niños, son los datos que estamos viendo, pueden padecer este tipo de luego patologías, reacciones adversas por haber padecido la enfermedad, y que eso ya justifica la vacunación y que claramente los beneficios, más allá de que yo no creo, más allá de que por supuesto los niños contagian, por supuesto la enfermedad en los niños es leve, pero es leve no quiere decir que luego, a lo largo del tiempo, de los meses, de los años, puedan sufrir otro tipo de preocupaciones por haberla tenido, y eso es lo que se está viendo. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que están viendo ahora por el long COVID en niños? Bueno, básicamente son problemas a nivel respiratorio, son problemas en lo que es esto es muy, pero muy poco frecuente, pero existe, y los niños que han sido, lamentablemente han tenido un desenlace grave y han fallecido, y lo pueden ver esto mucho mejor con expertos en pediatría, son niños que han llegado a síndromes inflamatorios multisistémicos, pediátricos y demás, pero luego el cansancio, la no recuperación, la posibilidad también de tener este tipo de patologías, que es lo que estamos aprendiendo. Y si un 5% de los niños pueden llegar a desarrollar por el long COVID este tipo de complicaciones, creo que se justifica muy bien la vacunación de los niños, está apoyada en evidencia, y por otro lado, y principalmente, los beneficios que la vacunación en los niños otorga superan ampliamente a cualquier complicación de la misma vacuna o a cualquier complicación de padecer la enfermedad. Eso te iba a decir, las complicaciones por suministrarse la vacuna, entre ellas la temida miocarditis, sería mucho más baja o inferior si un chico se vacuna que las complicaciones que podrían tener en ese 5% de los no vacunados. Exacto, sería mucho más baja. Sería mucho más baja, y también esa miocarditis se vio de forma significativamente mayor, representada en la franja de varones entre 16 y 19 años. Y en los estudios que tenemos de fase 3 de Pfizer y lo que se está viendo en el mundo, en esta franja de 5 a 11 años que se vacuna con un tercio de la dosis que utilizamos los adultos y demás, no se vieron prácticamente casos de miocarditis. Sí, se habla después de la segunda dosis generalmente que puede ocurrir, por supuesto, ¿no? Claro. cualquier síntoma o cualquier adversidad
que se le pueda asociar una vacuna, que todas la tienen, ¿no? Porque estamos utilizando algo para estimular el sistema inmunológico y es natural que estas existan y son muy leves y son tratables, pero lo importante es que cualquiera de estas complicaciones se ven a la semana de la primera dosis o al mes de completado el esquema de las 2 dosis. Porque es ahí donde lo tenemos. Cualquier otra cosa luego de eso es claramente, puede ser atribuida a contagiarse, a la enfermedad y demás. Gonzalo, en lo que hace la duración de la inmunidad, y esto ya también llevado a los adultos, que ya llevamos un tiempo bastante prudencial como para poder valorar cuáles son las experiencias internacionales y cuál es la experiencia acá en el Uruguay con ¿cuánto dura la inmunidad de la vacuna finalmente? Porque eso se decía que eran 3, después que eran 6. Bueno, lo que se está haciendo en esfuerzos conjuntos en la Universidad de la República, Pasteur, y todos son conocedores de los informes, es ese seguimiento bastante más preciso de la inmunidad luego de la segunda dosis, ¿no? Y cómo los anticuerpos empiezan a bajar en función de las diferentes plataformas, es distinto. También la estimulación, la cantidad que generan, estoy hablando de virus inactivado, Sinovac, o la plataforma de RNA de Pfizer-BioNTech, y efectivamente, luego de 6, 7 meses, los anticuerpos neutralizantes empiezan a bajar. Pero hay que también recordar que la inmunidad, al ser activada, comprende distintos brazos armados, distintos componentes. Un componente es el celular. No quiero volverme muy técnico, pero solo quiero... Yo creo que ya el televidente está con entendemos esta los gimnasia de términos. comprensión. Los tipos de inmunidad que se activan. Básicamente está bueno recordar que también existen personas que antes de que aparecieran las vacunas y su aprobación, padecieron la enfermedad, se recuperaron de la enfermedad, se fueron a buscar anticuerpos y no tenían. Eso quiere decir que utilizamos los anticuerpos como una aproximación, una medida tal vez la más fiable de cuán bien funcionó la vacuna, pero estas personas que se recuperaron, que no estaban vacunadas, fue al principio de la epidemia, y que no tenían anticuerpos, claramente tuvieron una excelente respuesta celular contra el virus, basada en células T. ¿Cuánto dura la inmunidad luego de lo que es la tercera dosis? Son estudios que están en progreso, porque el mundo entero comenzó con la tercera dosis hace relativo poco tiempo. Pero ¿sí? sería prudente recomendarla cada 6 meses, por ejemplo, aunque no se sepa... No. Yo no lo creo aún, no lo haría, no están los datos, y espero que si tenemos que reforzar o hacer una actualización, ¿no? Porque ahora todas las vacunas siguen siendo efectivas para las variantes que circulan, hablamos de Delta, las que puedan surgir en el futuro. Yo lo veo más como una actualización y demás de lo que está circulando, como pasa con la gripe, que todos los años hay que ver qué es lo que circula y para eso diseñar una vacuna, pero espero que sea bastante mayor a 6 meses y que la inmunidad se prolongue de forma significativa luego de la tercera dosis. Eso es lo que quería preguntar. ¿En cuánto mejoró, si tienen datos, en cuánto ha mejorado la inmunidad la tercera dosis? Sí, ni que hablar. Hay datos preliminares de una suba sustancial y mantenimiento de los anticuerpos en niveles, de varios órdenes. No, te iba a preguntar por la vacuna oral, por la pastilla, que incluso se está estudiando acá también por parte de los científicos uruguayos. ¿Eso coayudaría al sistema de vacunación también? ¿Se viene esa etapa? Bueno, yo creo que se acerca más una etapa de drogas antivirales, ¿no? Que ya comenzaron a ser aprobadas y que como todo ayudan muchísimo a combatir estos virus respiratorios. Y claramente va a ser otra herramienta de la cual vamos a poder beneficiarnos y que tal vez muchos opten frente a una inmunidad. Por ejemplo, si tenemos pacientes inmunodeprimidos, en niños o demás, hay que estudiar esos casos muy importantes, de forma muy cercana. Pero no sustituyen a la vacunación. No necesariamente. No necesariamente. Gonzalo, para los chiquitos, ¿no? Que ahora la movida esa antivacunas, ¿no? El chequeo de los anticuerpos previo a la vacuna, ¿no? Así, mira, este chico tiene anticuerpos, no sería necesario vacunarlo. ¿Es recomendable eso para aquellos, viste, que la movida esta que hay ahora, ¿no? De que los niños no es necesario vacunarlos y que ellos ya tienen sus anticuerpos y que capaz que sería una medida digamos, también. Yo no puedo decir es recomendable, pero sí es un elemento a tener en cuenta, por ejemplo, si el niño ya se contagió, el niño ya padeció la enfermedad y fue hace relativo corto tiempo, el hecho de decir, bueno, hay
una distancia muy fina ahí, ¿no? Con los niños, y por eso ha traído los problemas que muchos profesionales tenemos por parte de grupos que están muy opuestos a esto. Seguro. ¿No? Bueno, de hecho a vos también estábamos hablando. Sí, vos, sí, vos, ahí tengo que salir carísimo. ¿Cómo está el tema de la demanda? ¿Cómo? ¿Cómo está el tema de la demanda al final? Sí, sigue su curso, pero bueno, lamentablemente he pasado por otro tipo de situaciones que no se las deseo a nadie en la vida pública. De agravios. En la vida pública directamente. Pero que te gritan. Inclusive con ataques directos. Y sí, porque gran parte de estos movimientos o de personas específicas lo que han hecho, además de difamar y demás, lo principal es incitar al odio, ¿no? Sí. O la incitación al odio hace que además, no sé, gente crea cosas que no existen. Y cada uno puede tener sus argumentos. Y me ha pasado, paseando el perro el otro día me pasó, hace ya como 2 meses, pero no fue una situación para nada agradable. Un ciudadano común y corriente. Silvestre ahí que común y corriente. Está bravo eso, ¿no? Salir a la calle y sentir esa agresividad pero y esa más violencia, allá, ¿no? ya, él es grande, ya, que se defienda, ¿no? Pero más allá, genera confusión en la gente. Todos estos papas fritas que salen a hablar sin ningún tipo de asidero, no se entiende mucho lo que quieren decir o por dónde va científicamente. Estamos viendo en la cara te está pegando que la vacunación está dando resultados y que... pero por ejemplo lo de Caimada y de Vega, ¿no? que usted, tu hermano que usted representa, ha iniciado esa demanda. Uno de ellos ha pedido ya disculpas públicas, ¿no? Sin embargo, se va a seguir adelante. Se va a seguir adelante porque más allá de cualquier disculpas públicas, como te digo, el daño está hecho. O sea, hay una incitación al odio muy grande que uno no tiene por qué pasar por esos momentos, ¿no? ni tampoco aceptar en ese caso que se metieran con miembros de mi familia que tienen menos de 2 años, en el caso de uno. Pero Gonzalo, nunca te rebajaste un careo, ¿no? Con ninguno de estos para ver cuáles son tus argumentos. A ver, Bueno, el otro día me invitaron a dar una charla en lo que se conoce como la Sociedad Urbana de Villa Dolores, un grupo de vecinos allá de lo que sería Villa Dolores y el barrio La Mondiola, en una cantina muy linda, una parrillada muy linda. Capaz que está mal que diga todo esto, pero es muy linda, del 25 de agosto, ahí un club de básquetbol. Y claramente era una charla abierta, un conversatorio abierto. Y por supuesto que tenía en la audiencia, yo al menos conté 3 personas que estaban opuestas y que se les dio el micrófono y que por supuesto dijeron esto no es así y demás. Y hubo un debate interesante, con argumentos, con respeto. Esas 3 personas, y una de ellas, por ejemplo, era una pediatra. Mirá. Y empezó definiéndose, soy médica, pediatra, no creo en esto, quiero hacer esta pregunta, Y fuimos, estaba además con Pilar Moreno, quien es colega, amiga y codirectora del laboratorio que llevamos adelante. Y mientras sea con respeto, claro, porque bienvenido. Además, Gonzalo, la duda es parte del proceso científico, ¿no? Claro. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, si se duda desde el respeto, está muy bien. Totalmente. Científico, social, enriquece el humano, debate. o sea, puede ser, y enriquece el debate a partir de la información, ¿no? De la ignorancia, de la violencia y de la incitación al odio. ¿Me permitís cambiarte de tema? Muchos viajeros, acá algunos ya tenemos algún pasajecito comprado para los próximos meses, cosas que nos vienen quedando pendientes de 2020. ¿Cuáles son las recomendaciones hoy en día para aquellos que van a viajar? ¿Se sigue manteniendo el tema de, volvé, quédate lo más que puedas en tu casa? Con las 3 dosis ya estamos tranquilos. ¿Qué recomendaciones a los viajeros? No sé si has tenido la oportunidad de estar en algún aeropuerto. Tips. Tips básicamente son que ni que hablar. La tercera dosis asegura mucho lo que es la seguridad o el escudo para que la audiencia entienda, generamos frente a contagiarnos o más bien a desarrollar una forma complicada de la enfermedad. El uso del tapabocas en espacios cerrados, pero sí incentivar a lo que es el turismo al aire libre, abierto, la playa, y después con los hisopados correspondientes y demás, con las ventanas de tiempo que hemos dicho y demás, creo que es suficiente y que se puede... y que es momento también. ¿Y por qué se está complicando tanto en Europa, por ejemplo? Ahora que muchos países volvieron al teletrabajo, volvieron a cerrarse, ¿qué está pasando con las variantes? Bueno, existen, por ejemplo, sí, es increíble pensar que algunos países como Alemania tienen aún un porcentaje
No vacunado, significativamente muy alto. Estamos hablando... Tenés que ir para ahí, tenés que ir a charlar ahí. A dar unos conversatorios en Alemania. ¿Cómo ando con el alemán? Tienen, creo que si no me equivoco, un poco más del 30% de la población no vacunada. Claro. Y luego también se juntan estos Llama efectos... la atención que sean en Alemania, ¿no? Que son tan estructurados y tan organizados. BioNTech es alemana. Si pensamos en Pfizer, BioNTech qué es una fenómeno sociedad llama la atención. entre Bueno, una Austria empresa va a poner la obligación, estadounidense ¿no? y americana para generar tal vez de las vacunas más distribuidas en el mundo y con mayor éxito en el mundo de nuevas vacunas de RNA. Y bueno... Y la obligatoriedad, ¿nos las debemos de plantear para algunos sectores de la población, como están haciendo otros países? Yo creo que para algunos sectores de la población, y si no me equivoco lo dije en este mismo programa, estoy a favor, ¿no? Sectores de la salud, sectores que tienen un relacionamiento con el público de forma muy, muy directa y muy íntima, sobre todo de la salud, de lo que es el cuidado de adultos mayores y demás. Ahora, yo siempre creo que la vacunación no tiene por qué ser obligatoria, porque con buena información, buenas campañas, es suficiente para dejar a cada uno elegir. Nos tenemos que preocupar por la cantidad de turistas que ya entraron y van a entrar en mayor cantidad ahora en estas horas, Sí. mirando las cepas y la transmisibilidad. Bueno, eso nunca lo cortamos desde Universidad de la República y Pasteur, el grupo de trabajo interinstitucional. Seguimos secuenciando, seguimos intentando ver cuál es el mar de fondo y las variantes, porque tenemos que estar atentos también a que si surge algo nuevo, algo no descrito aún, e intentar entender o al menos preguntarnos si eso nuevo tiene ¿Qué alguna margen diferencia. de previsibilidad tienen los científicos para adelantarse al COVID y al comportamiento del virus? Y no mucho, adelantarnos no mucho. Es una de las preguntas centrales de lo que es la biología evolutiva. Esto trasciende la virología. Si nosotros podemos adelantarnos al próximo paso del patógeno, la próxima mutación, el próximo cambio. Eso es un poco un santo grial en biología evolutiva. Y existen, para que la gente entienda, existen algunos abordajes en el laboratorio en donde en situaciones muy controladas uno puede de alguna manera hacer variar ese virus en diferentes lugares y luego estudiarlo en sistemas de cultivos celulares o animales, de manera de decir, mirá, este cambio que no lo vi en la naturaleza ya tiene una replicación. ¿Eso lo hicieron con el Delta? No, con el Delta ya existía el Delta, pero con Delta lo que se hizo fue al estudiarlo en un cultivo celular, ver que Delta, comparado con la estirpe ancestral, ¿sí? Wuhan, la que surge en China, genera 1000 veces más partículas virales en el mismo periodo de tiempo que la estirpe o cepa de Wuhan. Y como virólogo, ¿qué pensás del uso de tapabocas? Porque César Vega en estos días cuestionó, que dice que se filtra, que no son 100% seguros. Digo, a ver, no descubrió la pólvora, Vega, discúlpame que te lo diga, ¿no? O sea, 100% seguro no existe nada en el mundo, pero digo, como virólogo, el uso de tapabocas, evidentemente, el porcentaje varía según el tipo de material que utilicemos, pero es importante por ahora seguir usándolo en espacios cerrados. Seguir usándolo en espacios cerrados, donde además no sabemos el tema de la cobertura, también del mismo se puede prescindir cuando sabemos que estamos en un ambiente que estamos todos vacunados, como por ejemplo en esta mesa y demás, o el distanciamiento, pero creo que el uso de tapabocas constituye una de las medidas llamadas no farmacológicas que los datos hablan por sí solos y que han sido muy efectivas para poder amortiguar y contener la diseminación del virus. La última, ¿cuándo se va a transformar en un catarro este virus, ¿no? Porque ya han hablado para el 2023. Ojalá que pronto. Tenemos que entender que estamos en un problema que tiene una dimensión planetaria, una dimensión global. Y llegar a esta famosa endemicidad, otra de las palabras, a que el virus circule libremente, sea natural la circulación del virus y que nosotros podamos de alguna manera contener sus efectos, es algo que se va a lograr una vez que todos los países puedan llegar a niveles de vacunación y de control del virus muy significativos. Hoy la pregunta que nos hacemos con niños a 5 o 11 años es, por ejemplo, si realmente, pero vale la pena enfocarnos en esta franja etaria, hablando de endemicidad, cuando existen países no prósperos, por ejemplo en África, por decir uno, Nigeria, que están apenas llegando al 5% de la población vacunada, pero la realidad también hay que ser honesto intelectualmente, es decir,
No hacerlo significa que vamos a poder proveer de estas vacunas hacia esos sectores del mundo. No, pero claramente tenemos que incentivar que eso se haga y que se haga antes que llegar a las franjas etarias que estamos llegando. Porque es global esto, ¿verdad? Es global. No es solo del Uruguay donde se termina el problema pasando la frontera. En África todavía, la no vacunación en África es terrible. Es terrible. Muchas gracias por habernos acompañado, Gonzalo. En serio, valoramos el esfuerzo de haber llegado presencial al programa, porque tenés un montón de actividades. Bueno. Te atomizan de todos lados, yo sé. Nos incluimos en esa atomización, así que Pero muchas capaz gracias. que preferiría una parrillada que venir acá. Es más divertido. Siempre un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Ahí va. Me voy a más a visitar el huevito. No sé. No, el huevo es tremendo. ¿El qué? El huevo Carzolio. Ah, el huevito Carzolio. Bueno, pero en las horas libres hacemos un poco de surf, que eso también Cuando se puede. nutre y de las ayuda. cosas más increíbles que han pasado en este país fue ¿Qué? cuando prohibieron a los surfistas por Sí, el COVID. sí, estoy de acuerdo. Eso fue joda, ¿no? Pero no Duró solo poco, pasó en duró este país, poco. la vieron hace poco, pasó también. Pasó en diferentes partes del mundo, creo que había mucho miedo. Pero si llega a un lugar que no Claro. hace nada, es allá dentro del agua. Es imposible, ¿no? No, Es imposible. todo lo contrario, habría que mandar a todos para el agua. Exacto, mucho mejor. Gracias. No, por favor, gracias a Gracias. ustedes. Un placer.